Buenas tardes, hoy nos encontramos en la Milla de Oro de Valencia. Esta acera es San Francés y aquí está Pla del Remei. Vamos a ver un pedazo de casa de 400 metros cuadrados que seguro que no va a dejar indiferente a nadie. Ya pido disculpas de antemano porque están desalojándose un poco la vivienda, efectos personales, etcétera. Entonces no está como nos gustaría enseñarla, pero os va a encantar. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en este espectacular piso de 400 metros cuadrados que va a ser un poco difícil enseñarlo y explicar la distribución perfectamente, pero vamos a intentarlo. Recibidor, un pequeño armario empotrado para chaquetas y tal, y ya pasamos directamente a la zona de estar, ¿vale? Que está dividida en tres espacios, ¿no? Esto sería un salón, sala de estar. Aquí pasaríamos a comedor enorme, una capacidad brutal. Aquí podéis ver, si pasáis por aquí, se ha cerrado todo, el aislamiento térmico y acústico es extraordinario. Hoy es un día nublado, está lloviendo, no se puede apreciar, aparte están los toldos bajados, no podemos apreciarlo con la luminosidad que tiene esta vivienda. Y por aquí pasaríamos a una salita que se ha hecho mucha vida. Aquí a mi derecha está la cocina, que luego con más detalle explicaremos y veremos, pero vamos a empezar por aquí. Y ahora vamos a empezar otra vez desde el recibidor, donde hemos empezado, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Bueno, ya estamos otra vez en el recibidor y ahora vamos a ver la zona noche, parte de zona noche. Empezaríamos con la primera habitación, exterior, doble. Con aire acondicionado. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado por split y calefacción de gas natural. Ahí hay un baño de cortesía, con plato de ducha, no es aseo de cortesía, pues baño completo. Aquí pasaríamos a la cocina, que luego veremos. Segunda habitación, exterior también, ventanas ya cambiadas. Tercera habitación, exterior también. Cuarta habitación, por supuesto también exterior. Esta tiene baño en suite, pero no es la principal. Vamos a la quinta habitación, que esta sería la principal. Ya podéis apreciar aquí, todo esto son armarios. Aquí hay armarios. Por aquí estaría el vestidor. Las dimensiones son descomunales en esta vivienda. Zona de habitación, más armarios, no será por armarios, y pasaríamos, evidentemente, baño en suite también. Y esta sería la quinta habitación y principal. Y ahora vámonos hacia la zona de la cocina. Y ahora yo me callo y así me pasan rápido. Aquí está la puerta de servicio que entra directamente desde la calle. Recordamos que esto es una vivienda que ocupa toda la planta. Y bueno, vamos a explicar un poco la cocina. La cocina con isla, ¿vale? Tiene tanto gas como inducción. Aquí hay una despensa, fabulosa. Todos los electrodomésticos encastrados. Esto es nevera completa, que no voy a abrir por privacidad de los propietarios. De 2 puertas y congelador, ¿vale? Todo esto, capacidad de almacenaje que tenemos para hacer un pequeño office aquí, aunque recordar que ahí estaba la salita, ¿vale? Y vamos a pasar a despensa, cocina, calefacción, y aquí tenemos un cuarto de lavandería. Vamos a enfocar que no se vean efectos muchos personales y esas cosas, pero bueno, un cuarto de lavandería importante. Y aquí sería una habitación, que sería la sexta habitación. ¿Qué pasa? Que esta era la habitación de servicio, pero tiene baño incorporado. Por lo tanto, esta habitación para invitados, si no tienes alguien interno en casa, computa totalmente como otra habitación, ya que tiene hasta su propio baño incorporado. Vale, y con esto vamos hacia la salita, por ejemplo, y vamos a ir terminando allí y recopilando un poco lo que hemos visto. Bueno, pues hemos visto un piso de, como decía antes, de 400 metros cuadrados, que tiene 6 habitaciones,
4 cuartos de baño completos, tiene calefacción, tiene aire acondicionado, estamos en la Milla de Oro, esto es San Francés, barrio de San Francés, justo lindando en transición con Pla del Remei, lo más caro de Valencia y lo más demandado y cotizado, y siempre en auge y en alza, y conjugando el inmueble, el precio de la zona, el IPZ, tenemos un inmueble brutal de lujo que se puede reformar integralmente. Hombre, hay cosas que están bien, los suelos están bien, las paredes ya están lisas, las ventanas están cambiadas. Es decir, ¿se puede tirar algún tabique y agrandar una habitación? Sí, pero ¿qué pide este piso? Pues un lavado de cara en general y para entrar a vivir desde pronto. No hay que hacer grandes reformas, lo gordo de la cocina está bien, los baños están bastante bien, etc. Total, el inmueble es una pasada, el precio está acorde al metro cuadrado de hoy y la zona es, poco puedo contar de la zona, tenemos un pedazo de centro comercial aquí al lado y si nos gusta estar en lo que es el cogollo de Valencia, sin duda este es el piso. Por lo tanto, IPZ extraordinario y con esto terminamos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao.